Bastidas es ingeniero civil de la Universidad del Cauca, Colombia, magíster y doctor en geotecnia de la Universidad de Brasilia, Brasil. Actualmente se desempeña como docente de ingeniería de pavimentos en programas de pregrado y posgrado. Tiene experiencia profesional como consultor en el área de geotecnia y pavimentos para proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria. Doctor, ¿tiene usted el comando? Cuando guste, por favor, puede compartir su pantalla. Perfecto, muchas gracias por la presentación, licenciada. Agradezco a al comité organizador por esta invitación. Quería confirmar con ustedes si están viendo mi presentación. Sí, doctor. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es un honor hacer parte de en esta noche y compartir con ustedes esta presentación que está titulada El estudio de asfaltos y mezclas asfálticas modificadas con materiales alternativos, y se centró en un trabajo que hace referencia a la recuperación de releves de minería de hierro o residuos de la minería de hierro como tal. Este trabajo hace parte de mi tesis doctoral que se desarrolló en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Bueno, la presentación está compuesta por 4 partes. En principio vamos a hablar de la introducción y un contexto general sobre la problemática ambiental y sobre la parte técnica que se centró el presente estudio. Luego vamos a hablar sobre la metodología y los diferentes procedimientos experimentales utilizados en esta investigación. Posteriormente vamos a hablar de los resultados y su respectivo análisis, y finalmente alguna conclusión para investigaciones futuras como tal. Bueno, este trabajo se centró en una problemática ambiental relacionada con la industria siderúrgica. La industria siderúrgica, pues, es el conjunto de técnicas y procesos que conllevan a la fabricación de diferentes materiales, principalmente el acero y otras aleaciones con materiales como tal. El mineral de hierro es el principal material utilizado en la industria siderúrgica. La extracción se realiza a partir de rocas naturales con predominancia, pues, principalmente de óxidos de hierro. Y en la naturaleza tenemos diferentes tipos de rocas que presentan esta composición, que son ricas en óxido de hierro como tal. Ejemplo, la magnetita, la egmatita, la geotita, la siderita, entre otras. Todo este proceso de extracción de este tipo de roca, pues, se puede realizar a través de la minería, que puede ser a cielo abierto o también a partir de técnicas de minería subterránea como tal. A cielo abierto y de manera subterránea tenemos diferentes actividades de lavado, actividades de trituración, molienda, homogeneización del material, una clasificación y una concentración para obtener como tal el mineral de hierro. Esta actividad es muy importante a nivel mundial, pues se estima que existen aproximadamente 800 billones de toneladas de este tipo de material como tal. Los principales países donde se encuentran las reservas son Australia, Brasil, China, India, Rusia, también está Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Y para tener una noción de la cantidad de mineral de hierro, en 2019 se estimó una producción de 2.5 billones de este tipo de material a nivel mundial. En Brasil, y hablo de Brasil porque, pues, el estudio que estoy presentando fue en Brasilia como tal, representa el 87.7% de los productos primarios exportados, y en términos económicos representa el 4%, perdón, del Producto Interno Bruto. La minería de hierro, sin duda, pues contribuye al desarrollo económico y social de un país como tal.
Sin embargo, también existen algunos impactos ambientales que perjudican, afectan negativamente la preservación y la conservación del medio ambiente. Algunos impactos generados es la contaminación de fuentes hídricas, la afectación en la calidad del aire, la destrucción de algunos ecosistemas y algunos daños que son irreversibles. También existen afectaciones al relieve, algunas remociones de tierras, deslizamientos, erosiones de masa. Uno de los principales impactos es la generación de los residuos, que también son conocidos como relaves. Y en específico, este tipo de residuo es denominado por sus siglas en inglés como IoT, Iron Ore Tailing. Es conocido así en la literatura técnica como tal. Para el caso específico de Brasil, en Brasil se producen aproximadamente 379.000 toneladas diarias de este tipo de material, principalmente en el estado, en el estado de Minas Gerais. En 2016 se estimó 184 millones de toneladas de residuos producidos, y para tener una noción también, por cada tonelada de mineral de hierro, más o menos están generando entre 400 y 500 kilos de residuos como tal. Es decir, que estamos produciendo entre el 40 y 50% de residuos. Desafortunadamente, la tasa de reutilización de este tipo de material es inferior al 10%, no se aprovecha como tal este material. Actualmente los principales, las principales utilizaciones es en la construcción de diques de contención o presas. Sin embargo, pues se tienen algunos accidentes y algunas consecuencias graves desde el punto de vista ambiental. La pérdida de seres humanos, animales y daños que son irreversibles al medio ambiente como tal. Algunos accidentes notorios a nivel internacional se han presentado en China en el año 2007, en Brasil se han presentado diferentes accidentes, en el estado de Pará en 2009, Minas Gerais, Funda de Mariana, Bento Rodríguez 2017, Brumadinho, Minas Gerais 2019, y como resultado de todos estos eventos aproximadamente se han presentado 300 personas entre muertos y desaparecidos como tal. Aquí vamos a presentar un pequeño video para ilustrar un poco la problemática a nivel ambiental. Tóxicos que arrasó toda una comunidad. El gobernador de Minas Gerais informó que se han recuperado al menos 7 cadáveres. Los socorristas buscan unas 700 personas que en estos momentos aún están desaparecidas. Isa Osorio tiene las imágenes del desastre. A marchas forzadas, desde un helicóptero, los rescatistas trabajan para sacar del lodo a los sobrevivientes en el municipio de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, Brasil. La furia de la corriente lodosa se llevó todo. Casas, personas, carretera quedaron sepultadas por completo, en un paisaje donde solo se vislumbra lodo a millas de distancia, después de que el dique de una mina de la empresa Vela, que contenía residuos tóxicos, se reventó y está contaminando la tierra y el río Paraopeba. Decenas de personas de las poblaciones cercanas fueron evacuadas. Sin embargo, hay muchas que se encuentran atrapadas entre lodo. Según el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, hay al menos 200 personas desaparecidas, pero hasta ahora se desconocen las causas de la ruptura de la represa. El presidente de Brasil lamentó esos hechos a través de su cuenta de Twitter y aseguró que mañana se trasladará a la zona del desastre. Este accidente ocurre 3 años después de que otro dique de contención de la misma empresa, también en Minas Gerais, se rompió y vertió 50 millones de metros cúbicos de agua y barro con desechos tóxicos, que dejó 19 muertos y se convirtió en la peor tragedia ambiental de Brasil. Isa Osorio, Noticias Telemundo. La buena noticia es que esto... Bueno, pues en el video podíamos ver un poco la problemática ambiental
que se produce ante el rompimiento de esas presas con esos residuos como tal. Una forma de utilización actual de este tipo de material es a través de la recuperación de áreas degradadas o también en la producción de fertilizantes o en algunos casos una extracción del mineral de hierro con algunas técnicas y con algunos procesos de magnetismo como tal. Sin embargo, son técnicas que aglomeradas no suman el 10% de utilización de este tipo de material como tal. Nosotros, al momento de realizar esta investigación, buscamos las diferentes aplicaciones que tiene en la construcción civil. Hicimos un estado del arte buscando si este tipo de material se ha estudiado o se aplica como tal en la construcción civil y encontramos diferentes estudios. Estudios donde buscan la sustitución de agregados pétreos para concretos, para morteros como tal, materiales cementantes, es decir, utilizar este tipo de material como sustitución del cemento de manera parcial, lógicamente. También en la utilización de morteros. En Brasil se ha utilizado para mejoramiento de subrasantes para estructuras de pavimentos, mejoramientos de suelos, la utilización para elementos prefabricados, principalmente bloques, adoquines, cerámicas industriales, polímeros para el tratamiento de aguas, pinturas, entre otros como tal. Encontramos que en la literatura técnica, que estos residuos con altos contenidos tienen altos contenidos de hierro, de sílice, de calcio, y pueden ser utilizados para la producción del clínker de cemento. Entonces, pues teníamos una buena idea de la utilización de este tipo de material como tal. Nosotros nos centramos en pavimentos. Quisimos aprovechar este tipo de material, incorporarlo como un material para una capa del pavimento, y aquí voy a dar una breve definición pues, de lo que es una estructura del pavimento como tal, ¿no? Una estructura del pavimento pues, es un conjunto de capas de materiales técnicamente seleccionados que se encuentran sobre un suelo de fundación a nivel de subrasante. Ya sabemos en la ingeniería civil, pues cuando hacemos nuestros diseños de carreteras, pues trabajamos a nivel de rasante, en el caso de los pavimentos a nivel de subrasante, es decir, que el pavimento está entre la rasante y la subrasante. Tenemos en el caso de los pavimentos flexibles una capa de rodadura compuesta por una mezcla asfáltica que se apoya sobre unos materiales granulares, que puede ser un material de base y un material de subbase como tal. En conjunto, pues el pavimento tiene que cumplir unos ciertos aspectos estructurales desde el punto de vista de tensión, deformación, unos aspectos funcionales que contribuyen pues al confort de los usuarios, una seguridad también, se debe dar una seguridad y esa seguridad pues está definida por el contacto entre la superficie del pavimento y la llanta de los vehículos como tal. Y ante todo, pues tenemos que utilizar materiales que garanticen una durabilidad como tal. Aquí podemos ver la imagen típica de lo que sería una estructura del pavimento como tal. En este caso, nosotros nos centramos en incorporar ese material, ese residuo de minería a través de la capa de rodadura y en específico en una mezcla asfáltica como tal. En las mezclas asfálticas, pues nosotros tenemos dos grandes familias de materiales, los materiales asfálticos o bituminosos, que son conocidos, que básicamente corresponden a residuos derivados de la destilación del petróleo como tal. Podemos tener el asfalto, cemento asfáltico, ligante asfáltica o simplemente asfalto o bitumen. O podemos tener también asfaltos modificados cuando necesitamos atender algún criterio referente a rigidez o referente a una intensidad en el clima o una intensidad en el tránsito como tal. También tenemos las emulsiones asfálticas, tenemos los asfaltos diluidos de petróleo, aunque hay una cierta restricción por la parte ambiental. Y por otra parte tenemos la familia de nuestros materiales agregados que pueden ser naturales, pueden ser artificiales, pueden ser materiales que nosotros podemos extraer de cantera o podemos extraer de río como tal.
Nosotros buscamos incorporar entonces este tipo de material, este tipo de residuo. El residuo es un material fino, lo vamos a ver más adelante. Y en este caso nosotros intentamos incorporar el material como un modificante del asfalto, es decir, crear un asfalto modificado con ese tipo de material. Nuestro asfalto en Brasil, el típico que utilizan es el 50-70 y en este caso nosotros lo modificamos para tener un asfalto modificado para proporcionar una mayor rigidez, es decir, para soportar mayores cargas y también para soportar una actividad climática severa como tal. ¿De acuerdo? Nosotros buscamos en la literatura, esto es muy importante resaltarlo, que en estos proyectos de investigación pues es muy importante tener un buen estado del arte como tal, ¿de acuerdo? Eh, Buscamos experiencias de asfaltos modificados con materiales finos o también conocidos como los llenantes minerales, aquí en Colombia los conocemos como el llenante mineral o internacionalmente como el filler como tal, ¿de acuerdo? Entonces, los principales estudios, pues, describen que se ha utilizado la cal hidratada para modificar este tipo de asfaltos, diatomeas, dióxido de nanotanio, nanoarcillas, la bentonita, escorias de fósforo, nanocerámicas, diferentes materiales que también son considerados como residuos. Esto, pues, a nivel principalmente de investigación. Y pues se tiene un campo muy amplio que son los nanomateriales como tal. Nos dimos cuenta que a la fecha pues no se ha utilizado este tipo de material, el residuo de la minería de hierro, como un modificante de un asfalto como tal. Lo más parecido eran los óxidos metálicos de hierro que se utilizaron y se analizaron en el año 2018 como tal. En la técnica de los asfaltos modificados, pues generalmente son asfaltos que se modifican con polímeros, sin embargo, también encontramos pues asfaltos modificados con materiales o con llenantes minerales como tal. El objetivo pues principal de este estudio fue evaluar características en principio físicas y reológicas de un asfalto modificado y no teníamos proporciones, entonces aleatoriamente utilizamos un contenido de un 10, 20, 30, 40% de este tipo de residuo y inmerso pues en el asfalto como tal, en la matriz de un asfalto 50-70. En principio, entonces, nos centramos en utilizar, en buscar un asfalto modificado y luego en fabricar una mezcla asfáltica, ¿de acuerdo? La fabricamos con una metodología muy convencional, pues, en los países de Latinoamérica, todavía con la metodología Marshall, y evaluamos el comportamiento mecánico. Entonces, evaluamos el comportamiento mecánico de un asfalto convencional y también de un asfalto modificado con este tipo de material, con este tipo de residuo como tal. Evaluamos el comportamiento mecánico como tal. Todo esto bajo una hipótesis de las posibles interacciones químicas que se pueden producir entre el asfalto y ese tipo de material, porque pues tenemos algunos componentes químicos como tal. Vamos a ver ahora la metodología y pues algunos procedimientos experimentales que se siguieron para el desarrollo de la investigación. Como materiales, ya lo mencioné, es un asfalto clasificado por grado de penetración, 50-70, o si lo vemos por la metodología SuperPave, un PG 64-22, esto según el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes en Brasil, la especificación 031 del año 2006 como tal. Los agregados pétreos son unos agregados de origen calcáreo, son los agregados comúnmente utilizados en el Distrito Federal de Brasil, en Brasilia. Se fabricó como tal o se diseñó una mezcla de concreto asfáltico, la mezcla densa en caliente, aquí en Colombia es conocido así, mezcla densa en caliente. En Brasil es conocido como el CDUQ, el concreto bituminoso sin agua a quente, que pues básicamente traduce en una mezcla asfáltica en caliente.
con una granulometría de un tamaño máximo de la partícula de 19 milímetros como tal. El residuo fue recolectado del departamento de Río Grande del Norte y se caracteriza, ¿sí?, por ser un material fino que pasa por el tamiz número 200. Se tiene una cantidad de sobretamaños, unas partículas gruesas y en su totalidad, pues el material fino pasa por el tamiz número 200 como tal. El objetivo fue utilizar el material fino. Hicimos unas pruebas en el microscopio para ver un poco la forma de las partículas como tal. Nos dimos cuenta que tenían unas partículas angulares, lo cual pues puede organizar o tener un mejor acomodo dentro de la mezcla asfáltica como tal. Hicimos pruebas para ver la composición química, nos dimos cuenta que tiene óxido de hierro, 84%, dióxido de hierro aproximadamente, la sílice o la sílica, casi un 8.6%, y óxidos de aluminio, un 6.5%, y otros óxidos pues en menores proporciones como tal. Este tipo de residuo corresponde a una roca hematita, lo cual es un óxido de hierro estable. En términos generales presenta alta resistencia a la corrosión, es un material de muy bajo costo como tal, es un material biocompatible, ecológico y lo más importante, porque en este caso pues se iba a mezclar con el asfalto a diferentes temperaturas, a temperaturas por encima de 150 grados, pues es un material que no es tóxico como tal. La metodología se dividió en dos partes. Entonces, la primera parte relacionada con el asfalto modificado y la segunda parte relacionada con el diseño de la mezcla y el comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica como tal. Entonces, probamos 5 asfaltos. El primer asfalto, un asfalto de base, el asfalto 50-70. Luego utilizamos un asfalto que lo denominamos AC, cemento asfáltico, IoT con 10%, 20%, 30% y 40%. Es decir, ese asfalto modificado tenía 10% de residuo, 90% la matriz del asfalto, 20% residuo, el 80% el asfalto de base, 30% residuo, el 70% el asfalto base como tal. Nosotros hicimos ensayos de caracterización física y también ensayos de caracterización reológica a través de un metro de corte dinámico como tal. Los ensayos de caracterización física se realizaron en 2 momentos, antes y después del envejecimiento, pues para ver el efecto al momento de realizar el envejecimiento a corto plazo, es decir, el envejecimiento de la mezcla asfáltica como tal. La segunda etapa, entonces, de esos 5 asfaltos definimos 2, el asfalto base y otro asfalto con un porcentaje de residuo como tal, y realizamos pues ya el diseño de la mezcla de concreto asfáltico a través de la metodología Marshall, y evaluamos diferentes tipos de carga. Carga monotónica, hicimos el ensayo Marshall, la resistencia a la tracción indirecta, carga dinámica, módulo resiliente, resistencia a la fatiga, muy importante para evaluar las características mecánicas del material. Carga estática, hicimos el ensayo del creep estático, y también hicimos ensayos de durabilidad a través del Lotman modificado y el ensayo cántabro como tal. Aquí les voy a presentar los principales resultados que obtuvimos en esta investigación como tal. Aquí nosotros podemos ver 3 gráficas donde tenemos en el eje vertical la penetración, el punto de ablandamiento o la ductilidad versus la cantidad de residuo incorporado en el asfalto como tal. Estos resultados pues corresponden a la caracterización física de los asfaltos modificados como tal. Tenemos 2 curvas. La curva que aparece en color negro corresponde a la condición sin envejecimiento, a la condición original, y en el caso de la curva en color azul corresponde al envejecimiento a corto plazo como tal. En el caso de los ensayos de caracterización física, pues básicamente lo que intentamos medir fue la consistencia del material en términos
de la penetración. De forma lógica, al momento de tener un asfalto modificado, pues vamos a tener mayor consistencia, es decir, penetración, una menor penetración. Al momento de realizar la penetración, pues la aguja va a penetrar menos sobre la superficie del asfalto como tal. Y esa penetración disminuye aún más en el caso del envejecimiento a corto plazo como tal. En el caso del punto de ablandamiento, pues el material es más rígido, entonces requiere mayor temperatura para producir la caída de la bolita en el anillo como tal, el ensayo de anillo y bola, que es muy utilizado en muchos países de Latinoamérica como tal. En términos de la ductilidad, tenemos un asfalto más rígido. Recordemos que el ensayo de ductilidad, pues nosotros lo medimos a través del alargamiento de una probeta, y en este caso, pues al momento de tener una mayor consistencia, se tiene una pérdida de la ductilidad como tal del material. Al momento de evaluar el envejecimiento a corto plazo, nos dimos cuenta que los asfaltos presentan un mayor valor de pérdida de masa. Sin embargo, esos valores no superan los valores establecidos en la especificación brasilera referente a los asfaltos normales o a los asfaltos modificados. Tenemos valores de 0.11, 0.14, siendo que el máximo exigido en el caso de los asfaltos originales es 0.5, 0.50, y en el caso de los asfaltos modificados el 1%. Entonces estamos cumpliendo esos umbrales como tal. Hicimos un ensayo de la viscosidad. La viscosidad es muy importante para evaluar pues básicamente las temperaturas de compactación de la mezcla asfáltica y las temperaturas de calentamiento de los materiales. En este caso teníamos asfaltos que son asfaltos modificados, son asfaltos que tenían una mayor consistencia y consecuentemente pues vamos a tener una mayor viscosidad como tal. Cuando uno trabaja con asfaltos modificados, pues sabemos que a mayor viscosidad, pues vamos a requerir mayores temperaturas de trabajo para fabricar la mezcla asfáltica. Entonces, mayor viscosidad no es tan bueno porque necesitamos mayor temperatura, un mayor consumo energético para poder calentar el material y garantizar el recubrimiento de los materiales. En este caso nos dimos cuenta que el asfalto modificado con 10 y con 20%, pues en efecto aumentan las temperaturas, los intervalos de temperatura de fabricación y de compactación. Sin embargo, se encuentran en límites normales como tal. Ya 30 y 40%, pues incrementan esos rangos de temperatura de trabajo como tal. Entonces, a partir de este ensayo, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta que un buen, un contenido, ¿sí? Un contenido de modificante podría ser un 20%, es decir, el asfalto modificado con un 20% presenta unas buenas características en referencia pues al asfalto base como tal. Hicimos ensayos en el reómetro de corte dinámico, en el DCR. Esto pues intentando ver temperaturas intermedias de servicio. No nos centramos en temperaturas, en bajas temperaturas, temperaturas negativas, porque no es la condición de los pavimentos en Brasil. Nos centramos en altas temperaturas de servicio, que sí eran las condiciones pues reales de los pavimentos como tal. Evaluamos dos parámetros, el ángulo de fase, y evaluamos también el parámetro de corte, el módulo de corte dinámico como tal. Esto lo evaluamos a una frecuencia a diferentes temperaturas, y aquí nos podemos dar cuenta, pues como consecuencia de los anteriores resultados, pues que el asfalto convencional, que está aquí en color rojo, ¿cierto?, presenta una menor rigidez, porque básicamente este parámetro me indica la rigidez del material, y a medida que nosotros introducimos pues el modificante, vamos a tener una mayor rigidez como tal. El ángulo de fase, ¿sí?, que puede ser un parámetro entendido como la recuperación elástica del material, ¿sí?, a menor valor, mayor capacidad de recuperación elástica del material. Y eso es lo que nosotros buscamos en los materiales para pavimentos. Si nosotros tenemos una mezcla asfáltica y esa mezcla asfáltica tiene una buena recuperación elástica, pues va a soportar probablemente un mayor número de ciclos en el pavimento y una mayor durabilidad como tal. En este caso tenemos aquí la curva del asfalto base, del asfalto 50-70, en color rojo.
Y en el caso de los asfaltos modificados, ¿cierto? Nos damos cuenta que para temperaturas inferiores, más o menos a 58 grados, se presenta un menor ángulo de fase con respecto al material convencional. Es decir, que el material puede presentar una mayor recuperación elástica. Y para temperaturas por encima de 58 grados, pues se tiene un mayor ángulo de fase, consecuentemente, pues el material puede tener un comportamiento de un fluido viscoso como tal. En el caso, también evaluamos y realizamos las curvas maestras, esto bajo la metodología propuesta por la metodología de diseño de pavimentos en Estados Unidos. Utilizamos el modelo sigmoidal y donde pues podemos establecer la parte o acoplar, perdón, los fenómenos de temperatura y frecuencia de carga como tal. Entonces, en este caso podemos ver aquí el módulo de corte, el módulo complejo del asfalto versus la frecuencia a una temperatura de 52 grados, que fue una temperatura de referencia por tratarse de altas temperaturas, las cuales se presentan en Brasil como tal. Nos damos cuenta pues que a lo largo de todo ese rango de frecuencia, pues los materiales modificados presentan una mayor rigidez del material. Realizamos unos ensayos de caracterización reológicas especiales, donde básicamente me pueden definir los parámetros de deformación permanente y también de la fatiga, que pues básicamente son los mecanismos de daño más frecuentes en los pavimentos como tal. Aquí podemos ver los ensayos, los resultados, perdón, del ensayo MCCR y también el de fatiga, el ensayo LAS como tal. Bueno, entonces en este caso, pues nosotros sometemos una muestra a ciclos de carga y descarga con el fin de evaluar la recuperación elástica del material a temperaturas de 40, 46, 52, 58 y 64 grados como tal. La muestra que tenemos aquí en color negro corresponde al asfalto 50-70, la muestra de color rojo corresponde al asfalto modificado con 20% del material, del residuo, y nos damos cuenta que este tipo de material, este asfalto modificado, pues tiene una mayor recuperación elástica como tal a lo largo de toda la temperatura. Adicionalmente, en el ensayo MCCR, nosotros podemos determinar también el parámetro JNR, que pues es un parámetro que me indica la deformación permanente del pavimento. A mayor valor de JNR, pues mayor probabilidad de poder tener problemas de agüellamiento en el pavimento como tal. En este caso, pues fueron evaluadas las mismas temperaturas, 40, 46, 52, 58 y 64 grados, ¿sí? Las especificaciones recomiendan trabajar con la temperatura del PG, sin embargo nosotros trabajamos con un rango de temperatura entre 40 y 64 grados centígrados como tal. En este caso, a mayor valor del parámetro JNR, pues mayor probabilidad del problema de deformación permanente como tal. Nos damos cuenta que el asfalto modificado pues tiene menores valores en referencia al asfalto convencional como tal. En el caso del ensayo LAS, que básicamente lo que evaluamos es el daño, la fatiga del asfalto como tal, son ensayos que pues básicamente me dan un buen criterio para relacionarlos con los daños reales del pavimento por fatiga o por deformación permanente como tal. Tenemos aquí para diferentes valores de deformación, ¿cierto? Este ensayo pues es a deformación controlada, ¿sí? La curva del asfalto normal y del asfalto modificado. Entonces, para un mismo nivel de deformación, ¿sí? Nos damos cuenta que la curva roja está desplazada para el lado derecho, consecuentemente vamos a tener un mayor número de repeticiones, es decir, que puede probablemente mejorar la fatiga de la mezcla asfáltica como tal. La segunda etapa, entonces, ya corresponde al diseño de la mezcla asfáltica como tal, el asfalto normal, el asfalto 50-70, que corresponde aquí a los resultados del diseño Marshall. Aquí nosotros tenemos los resultados de la mezcla convencional y de la mezcla alternativa, sí, podríamos llamar la mezcla alternativa, que sería la mezcla con el residuo de minería de hierro como tal. ¿De
acuerdo? O sea, con el asfalto modificado con un 20%. Nosotros evaluamos diferentes parámetros volumétricos, volumen de aire, vacíos en el agregado mineral, la relación vacíos llenos de asfalto, y también evaluamos parámetros mecánicos, ¿sí? Tales como la estabilidad, el flujo Marshall y la relación estabilidad-flujo, que me da un indicativo de lo que sería pues básicamente la rigidez Marshall como tal. En el caso de la composición volumétrica, entonces nos damos cuenta que el material alternativo pues presenta mayor contenido de aire. En el caso de la estabilidad, que es un parámetro fundamental para el diseño de la mezcla, nos damos cuenta que a lo largo de los contenidos probables de asfalto, pues presenta un mayor valor, ¿sí? Es decir, si nos podemos dar cuenta aquí, para un 5% de contenido de asfalto, ¿sí? El material convencional presenta aproximadamente 11 kilonewtons de resistencia, mientras que el otro material supera los 18 kilonewtons de resistencia como tal. Y eso también fue evaluado a través de la relación estabilidad-flujo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy importante a resaltar aquí, ¿cierto? Es que para los mismos contenidos de asfalto, ¿sí? El asfalto, la mezcla modificada, presenta un mayor desempeño como tal. E incluso nosotros al momento de trabajar con 5% de asfalto, estamos trabajando con 4% de asfalto 50-70 y 20% de residuo. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de comportamiento, tenemos un mayor desempeño, y desde el punto de vista también de costos, desde el punto de vista de contenido de asfalto, pues estamos teniendo menor cantidad de asfalto, y estamos aprovechando un material pues, que es considerado como un residuo como tal. Este aumento de la rigidez, ¿sí? Es atribuido pues básicamente a que el asfalto base es un material no conductor eléctrico, y al momento de realizar la modificación, ¿cierto? Pues básicamente se genera una conductividad eléctrica estable, produciendo un proceso de magnetización del material y consecuentemente aumentando la rigidez del mismo como tal. Otra razón por la cual se puede presentar este comportamiento, nosotros vimos que en la parte micro, a nivel micro, las imágenes en el microscopio pues nos daban que teníamos una forma de partícula angular, y consecuentemente vamos a tener un mejor acomodo interno de las partículas, y eso se traduce en una mayor rigidez. Y también en el momento de la fabricación de la mezcla asfáltica como tal, pues se evidenció en el laboratorio un mejoramiento de los procesos de trabajabilidad y de compactación de la mezcla asfáltica como tal. Realizamos el ensayo de tracción indirecta, también el ensayo conocido como el ensayo brasilero, donde aplicamos una carga simulando pues el efecto de la tracción indirecta como tal. Aquí, para la mezcla convencional, nosotros obtuvimos 850 kilopascales, y para la mezcla con el material alternativo, 1171.3 kilopascales. ¿De acuerdo? Por otra parte, también evaluamos algunos parámetros de fractura como tal, y pues básicamente obtuvimos una mayor rigidez de la muestra como tal. En el caso del módulo resiliente, hicimos el ensayo por compresión diametral. En este caso, el módulo resiliente del material convencional, 3.655 megapascales, y en el caso del material modificado, 4.739 megapascales. Evidentemente, pues esto es coherente, ¿sí? Este aumento del módulo resiliente es coherente con el módulo, con el aumento de la rigidez, y eso fue lo que se evidenció pues en toda la parte de la caracterización física y de la caracterización reológica del asfalto como tal. Una propiedad muy importante es la fatiga de los pavimentos. La fatiga básicamente es el daño por repetición de carga. En este caso hicimos ensayos por tensión controlado, es decir, controlamos los esfuerzos como tal, ¿cierto? Por compresión diametral, y al final realizábamos ciclos hasta llegar a la falla del material como tal.
En este caso, el resultado que nosotros estamos obteniendo, este es un parámetro fundamental de diseño de pavimentos, de diseño de mezclas asfálticas como tal. Es un ensayo que nos permite evaluar y comparar pues, el potencial que nos puede brindar un material alternativo como tal. En este caso tenemos la curva donde relacionamos el esfuerzo aplicado a esfuerzos más o menos correspondientes al 10, 20, 30% de la resistencia a la tracción indirecta, y aquí los respectivos ciclos hasta llegar a la fractura como tal. En consecuencia, con los ensayos rheológicos, con el ensayo LAS, nos dimos cuenta pues que aquí tenemos el material convencional y este es el material alternativo como tal. Para un mismo esfuerzo, por ejemplo aquí para 250, nosotros podemos llegar aquí en la curva, ¿cierto? Y determinar un número de ciclos de falla. Mientras que con el material convencional, pues necesitamos, con ese mismo valor de esfuerzo, el número de ciclos para la falla es mucho mayor como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue muy importante porque inicialmente nosotros encontramos que el material tenía mayor rigidez, pero mayor rigidez en pavimentos a veces, ¿sí? Depende mucho del espesor de la carpeta asfáltica, pero en este caso, pues, en términos de la fatiga como tal, tenemos un mejor desempeño como tal. También evaluamos el ensayo del criba estático. El ensayo del criba estático, aquí tenemos unas imágenes de unas briquetas sobre las cuales aplicamos una carga estática durante un tiempo de 1 hora. Vamos a tener una deformación vertical, luego vamos a tener una recuperación del material como tal. Y aquí nosotros podemos ver cómo es la deformación a lo largo del tiempo, a lo largo de 1 hora de carga y 15 minutos de descarga como tal para ver esa recuperación elástica del material. Y por otra parte, la relación con planes, que es básicamente el inverso de la deformación sobre la tensión como tal, ¿de acuerdo? En este caso nos dimos cuenta que el material convencional pues tiene una mayor deformación vertical, ¿de acuerdo? Esto pues me puede indicar mayor problema de agüellamiento como tal, ¿de acuerdo? Y al momento de presentar la descarga, pues tenemos una mayor recuperación elástica del material como tal, ¿de acuerdo? Entonces el material se comportó muy bien ante cargas estáticas, tracción indirecta, Marshall, ante cargas dinámicas, fatiga, módulo resiliente y también ante cargas estáticas con el ensayo del criba estático como tal. Finalmente, evaluamos la durabilidad del material a través del ensayo del Lotman modificado, siguiendo pues todos los protocolos de la especificación del Ashton T283, la resistencia conservada. Para esto evaluamos 2 grupos, el grupo 1 muestras con acondicionamiento, el grupo 2 muestras sin acondicionamiento como tal. En el primer grupo, pues básicamente lo que intentamos simular es la saturación, el congelamiento y el calentamiento que pueden presentar las mezclas asfálticas. Después fallamos a través del ensayo de tracción indirecta como tal. Y aquí es muy importante porque, pues en este caso, este ensayo lo que intenta buscar es la adherencia que se puede producir entre el asfalto y los agregados como tal. ¿De acuerdo? Esa interfaz entre el asfalto y el agregado a través de la resistencia a la tracción en el grupo 1 y la resistencia a la tracción en el grupo 2 como tal. En este caso, pues las briquetas tienen un volumen de aire más o menos entre el 6 y el 8% como tal, ¿de acuerdo? Y nos dimos cuenta que esa resistencia conservada para la mezcla de control es del 83.3%, mientras que para el material modificado, sí, es del 86%. Y esto es muy interesante por lo siguiente, porque nosotros aquí en el material modificado tenemos menos cantidad de asfalto, ¿sí? El contenido óptimo de asfalto aquí fue 5.1, aquí fue 5, pero si nos damos cuenta es 4%, porque 20% es un residuo como tal. Entonces tenemos 4% de asfalto, 20% de un material alternativo y estamos aumentando la adherencia entre el agregado y el asfalto como tal. Buscamos en la literatura y encontramos una referencia donde pues básicamente la presencia de algunos óxidos como el óxido de hierro promueven la resistencia al daño por humedad inducida como tal. Entonces, eso fue muy satisfactorio porque el material se comporta muy bien ante cargas monotónicas, cargas dinámicas, cargas estáticas y también
ante la resistencia al daño por humedad inducida como tal, es decir, que presenta una buena adherencia. Como resultados, ya para finalizar, para no pasarme del tiempo, si es que no me estoy pasando, pues básicamente se determinó que era ideal trabajar con un porcentaje inferior al 20%, ¿de acuerdo? Porcentajes mayores al 20% no teníamos un material o un asfalto modificado muy homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso trabajamos con valores inferiores al 20%. De forma general, pues los asfaltos modificados con este tipo de material presentaron aumento en las características físicas, también en los parámetros riológicos, tanto en condiciones antes del envejecimiento y después del envejecimiento como tal. Realizamos un estudio estadístico que no lo presenté aquí por pues, limitación del tiempo, pero básicamente esas variaciones que se presentaron entre los asfaltos, pues son asfaltos, son desde el punto de vista estadístico, representativas como tal, ¿de acuerdo? Y pues básicamente se atribuyen al contenido de material y a las naturalezas o a las interacciones químicas como tal. Finalmente, pues podemos decir de forma general que este tipo de estudios pues son viables desde el punto de vista ambiental por permitir una nueva forma de disposición final de este tipo de residuos, pues lo cual permite contribuir a la preservación y a la conservación del medio ambiente. Asimismo, desde el punto de vista técnico, pues podemos tener un mejor desempeño de la mezcla de concreto asfáltico como tal, y nos falta un estudio económico, pues para poder ver la viabilidad a una escala, a una grande escala como tal. Quiero agradecer nuevamente por la invitación a todos los organizadores y hacer pues un reconocimiento muy especial a la Universidad de Brasilia, al programa de geotecnia, de posgrado en geotecnia, al Infralab, donde se desarrollaron todos este tipo de resultados como tal, la Universidad Piloto de Colombia, donde actualmente trabajo y me siento orgulloso de pertenecer a dicha institución como tal. Muchas gracias y este es mi contacto, estoy muy atento a cualquier inquietud o duda que surja como tal. Gracias. Gracias, licenciada. Doctor, muchísimas gracias. Primero, por haber aceptado la invitación y segundo, por haber compartido con nosotros su ponencia, muy interesante en el área de ingeniería de pavimentos. Ahora, para los presentes, si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta para el doctor, por favor, vía chat. ¿Nadie? Ya. Doctor, aquí el ingeniero Javier Valdés Aguilar pregunta. Buenas noches, ingeniero. Según su experiencia, el porcentaje del material fino modificador puede ser el mismo para otro tipo, como el 85, 100 u otros, o está en función a las características de los cementos asfálticos? Bueno, muy buena pregunta. Sí, en efecto, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros estamos incorporando un material, necesitamos evaluar las densidades de los materiales. En este caso era un material que era muy pesado, vamos a decirlo así, la gravedad específica casi del 4, entonces era un material muy pesado en comparación al asfalto como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la densidad de los materiales, con la densidad pues del cemento asfáltico, si tenemos un asfalto más rígido o un asfalto más blando como tal, ¿de acuerdo? Y también pues la naturaleza del material que nosotros vamos a incorporar. En este caso era un residuo pesado como tal, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante primero evaluar la densidad de los materiales y segundo, es muy importante evaluar si la sustitución va a ser en peso o va a ser en volumen como tal, ¿de acuerdo? Porque yo puedo tener unas partículas muy pesadas, ¿sí? Pero son pocas, ¿sí? O puedo tener un material muy liviano donde tengo muchas partículas como tal. En este caso, nosotros todo este estudio lo hicimos en peso, pero también hicimos análisis tanto en peso como en volumen como tal. Entonces, para cerrar la pregunta y también un poco la idea,
es necesario evaluar densidades de los materiales y ver si la sustitución es por masa o por volumen como tal. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Si alguien más Perfecto. tiene... Gonzalo Gutiérrez, el ingeniero Gonzalo Gutiérrez pregunta, la disposición final del material de descarte ambiental. Perdón, no entendí la pregunta. Es que creo que hubo una interferencia. Bueno, creo que es un comentario, doctor. El ingeniero Gonzalo Gutiérrez escribió la disposición final del material de descarte ambiental. Bueno, creo que es, no es una pregunta, no, tampoco. Bueno, no, pero creo que el comentario como tal va porque pues es una problemática evidente con este tipo de material, ¿de acuerdo? Como veíamos al inicio, son grandes cantidades de materiales que se producen y pues este tipo de prácticas hace que sea una alternativa para la reutilización de este tipo de material como tal. Gracias, doctor. Si alguien más tuviera alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctor. El Colegio de Ingenieros Civiles agradece mucho el haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias, licenciada, y muy buena noche a todos los presentes como tal.